Paula nos contó una historia muy interesante hace unos días que por lo menos dejaba a la ministra de Educación como en una situación difícil porque era la ministra llevando la contraria a todo su comité ejecutivo. Sí, exactamente, que Paula, usted nos ayuda a recordar, y es que pese a todos los pronósticos, pese a todas las advertencias, sobre todo los conceptos jurídicos que le decían a la ministra, hay fallos incluso judiciales que no ven adecuadamente, no ven correcto la entrega de una prima extralegal para los maestros en Cali. ¿Por qué particularmente en Cali? Porque además también la pregunta era si después existiría presupuesto para que entreguen esa misma prima extralegal a maestros de otras ciudades del país. Y eso es lo que usted advertía, ¿no? Que le dijeron a la ministra, no lo haga. Sí, señora, incluso su propio comité el año pasado, este año, pero Andrea, otro punto ahí es que ya hay un fallo del Consejo de Estado que dice que esto no es legal, incluso por ello los exministros de Educación no decidieron desembolsar esos recursos. Bueno, pues la ministra entonces finalmente decide desembolsar los recursos. Autorizar, Juan Pablo. O autorizar el desembolso. Ellos me dicen justamente ahorita que recuerde que no han pagado los recursos. Ya tenemos el documento con la firma que los autoriza, pero no los han entregado. Bueno, pues queremos es conocer la otra perspectiva, porque efectivamente esta decisión de la ministra se da porque existe un clamor de muchos, pero muchísimos profesores en el departamento del Valle, particularmente en la ciudad de Cali, exigiendo el pago de esta prima. Ahora, el inconveniente que algunos ven es que la exigencia de esta prima extralegal podría darse luego por docentes de otras regiones del país y eso podría convertirse en un problema presupuestal. Pero comprendamos qué es lo que están pidiendo los profesores, Paula. Pues Juan Pablo, justamente a esta hora tenemos a dos importantes representantes de docentes en Cali. El primero es el señor Oscar Roa López. Señor Oscar, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos ustedes qué opinan al respecto. Si esta, digamos, ¿qué va a significar esta prima autorizada por la ministra de Educación para ustedes como maestros del Valle del Cauca? Paula, buenas tardes a ustedes, a Juan Pablo, a todos los oyentes, al docente Libardo en Cali. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué significa esta prima? Una reivindicación de un derecho que fue violado abruptamente por ministros en periodos anteriores. Y me alegra y agradezco este espacio porque aquí no solo hay dos partes, aquí no está el Ministerio de Educación y algunos exfuncionarios como se presentó ayer, sino son 4.639 docentes que se han visto afectados por estas decisiones. Y me gustaría, el tema es muy jurídico, me gustaría tratar de explicárselos de la forma más didáctica posible para que pues ustedes lo puedan entender y nuestros oyentes los puedan entender de esa forma. Entonces, estas normas, estos derechos vienen reconociéndose a los docentes, vienen pagándose desde hace mucho tiempo. Eran derechos que con normas que se fundamentaron antes de 1950 y la naturaleza iba a reivindicar algunas circunstancias que tenían que vivir los docentes en generalidad, en todo el territorio nacional, situaciones que han sido plasmadas en videos, en documentales que se han puesto en diferentes medios de comunicación donde se ve realmente lo que sufre un docente para llegar a los sitios donde laboran. Entonces, estas normas no nacen de la ley, nacen de decretos, ordenanzas en los territorios porque plasman esas necesidades. Por eso se llaman primas extralegales, pero en ningún momento significa que sean primas ilegales. Se llaman extralegales es porque no están creadas directamente en la ley, facultadas sí, pero se crean a través de este tipo de normas. El único facultado para llegar a suspender o terminar estas normas, los efectos que causan, es un juez. Y lamentablemente en el 2017, por una directriz del Ministerio de Educación, dijeron, no, ya no seguimos pagando estos derechos, cuando los docentes los venían recibiendo tranquilamente en sus mesadas, en sus liquidaciones de nómina, cada vez que se causaban, dependiendo de cómo se fueran reglamentando en esas normas, los venían recibiendo y de un momento a otro por esa directriz dicen, no, ya no seguimos pagando. ¿Qué hicieron con ese dinero? Esos son temas de investigaciones. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que muchos de esos dineros salieron para proyectos que hoy en día son casos sonoros en corrupción. Entonces, cuando ustedes mencionan que se puede llegar a desestabilizar las finanzas del Ministerio de Educación, lo que yo les puedo decir a ustedes es, esas finanzas fueron desestabilizadas en su momento por funcionarios que
tomaron decisiones alejados de la ley y terminaron afectando a todos los docentes. Abogado, yo quiero que entonces vayamos paso a paso, porque lo más importante aquí, sobre todo el motivo por el cual la ministra dice que hay que hacer el pago, es porque es un derecho adquirido. Sin embargo, Paula nos mostraba ayer o antier unas decisiones judiciales, incluso una sentencia, ¿no? Sí, señor, del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado, en donde se indica que no había lugar a hacer este pago. ¿Por qué razón, desde su interpretación jurídica, si hay lugar, a pesar incluso de esta sentencia o de este concepto del Consejo de Estado? Pablo, este proceso donde se debatió la nulidad de las normas que acobijan estos derechos viene desde el 2002. Pero resumido, yo no voy a interpretar, voy a leer la sentencia, y la sentencia es supremamente clara. La sentencia en el resuelve sí, dice, la norma se declara nula, y me voy a permitir leerlo tal cual. Finalmente es preciso advertir que, aunque se confirmará la sentencia que decretó la nulidad del decreto 0216 expedido por el alcalde municipal de Santiago de Cali, se respetarán los efectos que causó mientras estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado situaciones jurídicas en lo referente a factores salariales, prestacionales, sociales, porque no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que surgieron en razón a hecho. Y quiero tomar abogado, aquí... es decir, perdóneme, porque ahí sí, permítame, yo miro, a ver si entiendo bien. Aquellos que en su momento se vieron cobijados por ese beneficio, ya no lo pueden perder. Exactamente. Los que entraran después como profesores ya no gozarían de esta prima, pero quienes alcanzaron a gozar de la misma, es un derecho adquirido. Le voy a dar un ejemplo, Juan Pablo, que es reciente. Ayer la Corte Constitucional decretó que había ilegalidad en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. Y la ley estuvo viciada, como para el juez, para el Consejo de Estado estuvo viciada la creación de estas normas. Pero el juez, la Corte Constitucional, para los efectos de esa sentencia dijo, esos efectos se cumplirán de tal manera. Lo mismo pasa acá. El juez dice, miren, la norma está declarada nula, pero hay afectados que se van a ver perjudicados porque actuaron de buena fe y esos derechos no se pueden ver vulnerados. Por eso él llegó y hizo la aclaración y eso se debe cumplir en esa forma. No es interpretación, es la lectura textual de la sentencia. Lamentablemente ayer Paula solo leyó la decisión, la parte final, y pues sí, en la parte final dice se declaró nula, pero dice también en los términos de la sentencia. Y si uno va a lo que dijo la ministra en su documento, es eso, en los términos de la sentencia se certifica el pago. Sí, don Oscar, es decir que usted lo que está queriendo decir es que tanto los abogados de la exministra de Educación María Victoria Angulo como los asesores jurídicos del ministro Alejandro Gaviria y los pasados ministros estuvieron equivocados. Yo he sumado más de 10 abogados que han revisado esta solicitud que hacen ustedes desde el departamento de Valle del Cauca y ellos aseguran que esto es ilegal, que esto es inconstitucional. Es decir, es una mala interpretación por parte de todos estos asesores jurídicos que han tenido en el ministerio. Lo primero que te digo es, la decisión es la sentencia y ellos han dado la interpretación que están plasmada en los documentos. ¿Errónea o no? Lo vamos a evaluar. Aquí estamos dando las herramientas para que los oyentes y todos determinen hasta dónde va. Personalmente, claramente que sí, porque están desconociendo una orden de un juez. Pues, pero permítame, abogado, porque aquí leyendo la sentencia dice, la presente sentencia de nulidad tendrá efectos ex tunc, o sea, desde el momento mismo de la expedición del decreto 0216 del 18 de febrero del 91. Es decir, se habla del respeto a los derechos adquiridos, porque continúa, se respetarán los derechos adquiridos por los servidores públicos del municipio, inclusive sobre las 12avas causadas al momento de notificación de esta providencia, pero entonces, ¿cómo se puede hablar de que la sentencia de nulidad tiene efectos desde el momento de la expedición si los derechos adquiridos se van a garantizar? Lo que pasa en el caso que les mencionamos hoy en la Corte Constitucional.
declararon la ilegalidad de la ley. Pero ¿qué significa? Todo lo que haya actuado el ministerio en este tiempo y todo lo que siga actuando está cobijado por la decisión del juez. Es el juez el único en todo Colombia, ni la ministra ni ningún funcionario en el Ministerio de Educación puede determinar las condiciones en las que se determinó la nulidad de la norma. Entonces, eso tiene que cumplirse de esa forma. No hay interpretaciones. Ahora, para responderle a Paula, quiero darte unos datos, Paula. Ese comité del que se ha venido mencionando se creó en el 2017, misma fecha, en el 2015, perdón, en la misma fecha que comenzaron a organizarse la suspensión de todos los derechos a nivel nacional. Y si tú vas a las actas del comité se ha reunido 52, 53 veces. Y de las 53 veces han hablado el 70% sobre primas territoriales en todo el país. Y la decisión, uno ve las actas del comité, lo que dicen es, me atengo a la decisión anterior por cuanto no hay amparo constitucional y legal en las normas que generan estos derechos. ¿Cuál es la última interpretación que tuvieron en el documento que ustedes mencionaron ayer, que se vio y nosotros no lo conocemos, pero vimos apartes, hay citas a otras actas, y en esas actas dicen, el comité dice que no paga porque no hay una orden directa del juez a la ministra que pague? La decisión del juez es respétense los derechos y se mantienen todos los efectos que causó. Yo sé que esto es jurídico y tal vez puede ser algo fuerte para entender, pero la decisión de un juez, eso sí lo sabemos todos, se cumple, punto. Quiero ir con Libardo Benítez, él es docente y presidente de SUTEP. SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Bienvenido, profesor Libardo, y cuéntenos de qué estamos hablando en cifras, el impacto para cuántos profesores en el departamento del Valle del Cauca, particularmente en la ciudad de Cali, con esta decisión que, como nos indicaba Paula, pues ha sido polémica porque al interior del Ministerio de Educación generó unas contradicciones entre la asesoría jurídica y finalmente la decisión que toma la ministra. Y como nos dice el abogado, pues que hay un fallo judicial, pero también está generando preocupación. Sí, muy buena tarde para todos, para ti, María Cristina, para Paula y para Juan Pablo. Mira, la situación, como lo ha expuesto, la parte jurídica es clara. Esa situación ya fue resuelta con el comunicado que certificó la ministra. Y en Santiago de Cali, ¿qué es lo que pasó en el momento en que se suspendió esta situación de las primas? Se presentó una situación caótica en cuanto a la estabilidad, digamos, tanto emocional como económica de los docentes en ese tiempo, en donde ellos tenían asignados desde el punto de vista de la norma de la ley esa prima y de un momento a otro sus salarios y sus compromisos en el momento en que lo tenían, tuvieron que resolverlo con otras situaciones de préstamos o tuvieron que decirle a los hijos no van más a estudio o las situaciones de vivienda o cualquier situación que hayan adquirido en su momento. Y eso se presentó en el momento y causó en la ciudad de Santiago de Cali un caos desde el punto de vista de tensión, de estabilidad de los docentes. También miramos de que en buena hora ya la ministra con su equipo jurídico, como tú lo comentabas ahorita, hay un equipo jurídico también actual en donde no hay que desmeritar el concepto y el concepto está ajustado, digamos, a la norma y a lo que está emitiendo el juez. Entonces, no podemos comparar esa situación, sino si se hizo un análisis, el que está equivocado, o de pronto no lo considero, pero ya está en firme esa situación. Y también con asesoramiento jurídico, muchos abogados allí se determinó. Entonces, eso es lo que nos planteamos nosotros aquí desde nuestra región, de que los docentes han cumplido, digamos, con su normatividad desde el punto de vista como está asignado. Esa prima se debe asignar a los docentes de Santiago de Cali. Si la cifra es de 130, 140 mil millones de pesos, pues independiente se debe girar. Esos recursos, si son ahorita bastantes, pues la culpabilidad no son de los docentes ni del ente territorial, sino en su momento en el que tomó la decisión de no poner, pues de no seguir pagando esta prima. Profesor Libardo, en esa línea, y lo señalábamos al comienzo de este reportaje, existe la posibilidad, no sé si usted de pronto habla con otros líderes sindicales en otras regiones del país, de que esto se pueda repetir, y es que tal vez reconocimientos similares hechos por alcalde o por gobernadores a nivel local para sus profesores y que hayan sido luego considerados como ilegales en su creación por la autoridad, pues generen unos derechos adquiridos para los profesores que ya se hubiesen visto cobijados por los mismos y por ende se tenga que realizar el mismo pago?
Juan Pablo, mira, lo único que te puedo decir es con respecto a a las primas de Cali, es lo que está allí. Las otras no desconozco el contexto ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista, digamos, normativo. Cada una de las regiones son particulares. Entonces, en eso sí yo no te podría, digamos, ahondar en nada. Ya sería el término jurídico de los abogados que podían apoyar en ese aspecto. Juan Pablo, Abogado, lo escuchamos. respecto a esa pregunta, yo quiero dejar algo para que se analice tanto ustedes en la mesa como los oyentes. Esta misma situación se ha venido presentando en todos los entes territoriales. Entonces, ponerse uno en la situación de un docente que venía recibiendo sus dineros, tenía acomodadas sus finanzas, destinaba sus recursos de la forma en que venía recibiendo esos dineros constantemente y que de un momento a otro, sin una decisión de fondo que respaldara esas actuaciones, le quitan estos dineros y desestabilizan sus finanzas. Casos de estos hay muchísimos y Libardo es testigo, personas que quedaron endeudadas con créditos, con hipotecas, porque destinaban esta fuente de recursos como si fuera su salario normal, porque cuando le llega a los docentes ahí no les distinguen, pues llega el monto total y lo distinguen internamente, pero ellos perciben es que reciben una suma de dinero y esa suma se vio afectada de un momento a otro. Entonces, que pueda llegar a afectar a otros entes territoriales, depende de las particularidades de cada ente territorial. Puede ser que en un departamento sí afecte, en otro no, pero lo que uno sí debe estar pensando es la justicia que hay detrás de esto. A los docentes les quitaron ese derecho de un momento a otro y ahorita no podemos justificar que por decisiones de una persona que destinó esos recursos para otros hechos se venga a desestabilizar el Ministerio de Educación, cosa que es absurda al presupuesto que se tiene y más porque la norma reglamenta que para el pago de estos derechos se deben cumplir unos pasos y se deben usar unas fuentes de recurso específicas, porque son casos puntuales que la ley reglamentó y dijo, miren, si no salen recursos del Sistema General de Participación, está el presupuesto general de la nación. Y si el Estado no tiene los recursos para pagar del presupuesto general de la nación, puede emitir unos bonos y es una norma que está establecida, que tiene vigencia plenamente hoy y específicamente para este tipo de deudas. Pues bien, queríamos escuchar también, como usted dice, Juan Pablo, la otra cara de esta decisión que, repetimos, al interior del Ministerio de Educación se ha generado ciertas tensiones, pero pues finalmente se tendrá que resolver todo ante los estrados también judiciales. Óscar Roa López, representante de los docentes en Cali, abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Andrea, muchas gracias y quiero cerrar con esto. Mi papel aquí no es defender a la ministra, no es defender a ningún funcionario ni atacar a ningún funcionario. Ya los entes verán cómo tienen que responder ellos de sus decisiones, porque este retraso en los pagos obviamente va a generar unos intereses y va a generar unos temas adicionales que va a perjudicar, eso sí, a las finanzas del Estado. Yo lo que puedo decir por la ministra es que en 3 gobiernos anteriores, ninguna ministra se sentó a evaluar estos casos al detalle que ella lo hizo. Fue hasta Cali, se sentó, comenzó a escuchar a todos los argumentos de los abogados, tanto nosotros como los sindicatos, como FECODE, como todos los interesados en esto, y comenzó a dilucidar cómo estaba esto. Ella puntualmente se puso a estudiar caso por caso, evaluó la sentencia, evaluó todo, se sentó con su jurídico y su jurídico es exactamente lo mismo, y cuando salió al comité de deudas, funcionarios que no tienen ninguna asignación jurídica en el manual ni ninguna responsabilidad jurídica, terminan votando la decisión y diciendo sí, esto no lo pueden pagar porque es ilegal, cuando en sus funciones no está esto, y eso se le advirtió al Ministerio de Educación en las mesas de negociación que nosotros tuvimos, donde nació estos documentos. Y ellos saben perfectamente todos estos argumentos que están aplicados en este momento y que la ministra los acogió. ¿Qué quieren? Desestabilizar estos temas porque esto son políticas que vienen directamente de presidencia para reivindicar los derechos de los docentes. Pues le agradecemos a Óscar Roa y también a Libardo Benítez, representante de los profesores a través del Sindicato de Maestros en Cali. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Paula, también me quedo con esa frase que dice el abogado. Él reconoce que sí va a tener un impacto fiscal, claro, pues que ya es no un asunto del gobierno, exactamente, no lo niega, pero entonces desde el Ministerio de Educación finalmente le han dicho algo a usted respecto a ese impacto fiscal, porque recordemos que aquí el problema y la preocupación también es que hay un fallo judicial, pero ¿de dónde va a salir la plata para el pago de estas primas si otros docentes empiezan a reclamarla? Sí, ese es el punto, ese es el punto.